controvertido sitio web ucraniano, el Mirotvorets, ha añadido, esto en 2018, al ex canciller alemán a su lista de enemigos del Estado. Y eso ha causado un gran revuelo, pero parece ser un efecto deseado. Y es que, bueno, pues a Schroeder se le relaciona con Putin. ¿Qué es exactamente lo que dice? Afirma que Estados Unidos prohíbe a Ucrania llevar a cabo negociaciones de paz con Rusia y que lo ocurrido en marzo solo fue la punta del iceberg. En entrevista publicada para el periódico alemán el Berliner Zeitung, dijo que si bien los representantes del presidente Vladimir Putin estaban listos para hacerle concesiones a Zelensky, que a su vez también quería hacer concesiones a Rusia en cuestiones claves como renunciar a la OTAN, Estados Unidos no aceptó esas conversaciones de paz y le dijo, tú Zelensky, ¿estás mal de la cabeza? En este medio, en el Berliner Zeitung, básicamente señalan que primero los ucranianos tenían que estarle preguntando a los estadounidenses sobre todo lo que se iba discutiendo. Y Schroeder, a quien se le pidió que ayudara a mediar en las negociaciones de paz entre funcionarios ucranianos y rusos en Estambul, semanas después de que Moscú lanzara la operación en febrero del 2022, dijo que su impresión era que no pudo pasar nada porque todo lo demás se decidió en Washington. Realmente lo importante, dice Schroeder, estaba ocurriendo allá en Moscú, en Washington, y que Moscú y Kiev nada más observaban cómo desde allá se les movía el acuerdo. Schroeder dijo que la estrategia de Washington era fatal, que esto, pues, había generado, que era tan tremendo porque había arrojado a Alemania a los brazos de China, cuando históricamente se trató desde el final de la Guerra Fría de que Rusia no terminara de aliado sólido con China, es decir, que Occidente tendría que evitar que los chinos y los rusos fueran a tener confianza entre ellos, porque si algo les había distanciado, justamente era la falta de confianza que había históricamente entre Rusia y China, principalmente entre la China comunista y la Unión Soviética de la época de la Guerra Fría. Bueno, ahora se da el caso de que estos dos actores, China y Rusia, que están limitados por Estados Unidos, han unido fuerzas. Los estadounidenses creen que son lo suficientemente fuertes como para mantener a ambos lados bajo control. Y dice Schroeder, ex canciller alemán, es un error. Miren lo desgarrado que está ahora la parte estadounidense. Miren el caos en el Congreso de los Estados Unidos. Miren las calles de las grandes ciudades. Fíjense lo que nosotros hemos estado diciendo una y otra vez acá en el canal de Tu Profe de RI, como Joe Nerón Biden, en lugar de pedir dinero para aliviar la pobreza de los estadounidenses, para acabar con las desigualdades en Estados Unidos, de ese Estados Unidos que te aparecen en las películas hollywoodenses, pues resulta que no pide para eso, pide para la guerra, para más guerra. Por eso, pues le llamamos Nerón Biden, porque quiere incendiarlo todo. Bueno, el canciller o el ex canciller Schroeder también criticó muy fuerte a los europillos, a Europa Occidental, le llaman los mal llamados aliados de Washington, que han fallado en aprovechar la oportunidad para impulsar la paz en marzo del 22. En aquel momento, Zelensky estaba abierto a llegar a un acuerdo sobre Crimea y los territorios separatistas de la región del Donbass. Desde entonces, cientos de miles de soldados ucranianos han muerto en la medida que la ayuda occidental prolonga el conflicto. Es decir, Occidente se mete más para crear problemas que para acabar con los problemas. También habla de que las entregas de armas no son una solución para la eternidad, pero nadie quiere hablar de eso. En Europa se discute a menudo que esto no va a ningún lado, que las entregas de armas una y otra vez, que Rusia les destruye al final de cuentas, nada más prolongan el conflicto, pero no hacen un cambio real
No hay un cambio real, no se logra un cambio real en la inercia, no le cambias la inercia al tema. Dice que Olaf Scholz y Macron deberían realmente haber apoyado un proceso de paz en Ucrania porque no es solo un asunto estadounidense, sino principalmente un asunto europeo. Añade que una de las justificaciones para armar a Ucrania, el supuesto expansionismo ruso, no tenía fundamento en la realidad. Ese miedo que tienen a los rusos es absurdo. Sin embargo, también señala que los líderes occidentales deben entender que no importa quién esté en el poder en Moscú, Rusia no permitirá que Ucrania o Georgia sean absorbidas por la OTAN, y sin aceptar ese hecho, la paz será difícil de lograr. No solamente es Putin, es la misma idiosincrasia de la política de Rusia. Nada de lo que hace Ucrania lo hace autónomamente. Todo lo tiene que hacer con ayuda y con permiso de Estados Unidos. Bueno, a esto se debe también que Vladimir Putin haya declarado recientemente que los funcionarios occidentales habían insinuado una mayor disposición a mantener negociaciones sobre Ucrania, en particular sobre el jefe de la política exterior, de la poca diplomacia europea, el europillo Josep Borrell, que exige medidas prácticas para derrotar a Rusia. Altos funcionarios de Moscú acusan al occidente de involucrarse directamente en la guerra al asumir posiciones de un enemigo de guerra, al suministrar armas a Ucrania y entrenar a sus soldados. Advierten en Moscú que tales medidas no impedirán que las tropas rusas defiendan sus objetivos en Ucrania y que armar a Ucrania solo prolonga la guerra, pero no le cambia la inercia. Bueno, por esta razón, decíamos, a Gerhard Schröder se le ve muy mal y diversas publicaciones que hay en la prensa, pues se preguntan, ¿esto es Schröder enemigo del Estado? Porque así es como se le ha dado, digamos, ese trato. En otra publicación del año 2022, el 8 de agosto del año 2022, Deutsche Welle, medio alemán, pagado por el gobierno de Alemania, que está, dice Olaf Scholz, nuestro lugar en el mundo es al lado de Israel, y nada más le faltó decir, y bajo de la bragueta de Estados Unidos, porque realmente Alemania se ha olvidado completamente, Alemania se ha olvidado de intereses nacionales propios. Alemania se ha olvidado de tener una política exterior pensada en los alemanes, pensada en la maximización de las utilidades para los alemanes. No, en su defecto, se ha metido a defender los derechos de Israel y los derechos de Estados Unidos y a dar los pasos que fortalecen más bien a Estados Unidos antes que favorecer a la misma Alemania. Y aquí en esta imagen que podemos apreciar en pantalla, este 8 de agosto del año 2022, Deutsche Welle publicaba la nota que decía: el ex canciller alemán Gerhard Schröder está bajo ataque. Alguna vez popular, ex canciller alemán ha perdido la simpatía de su partido y del público por sus estrechos vínculos con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Lo ponen así como con una cobijita, tal. Y dice Deutsche Welle: desde que Moscú lanzó su invasión en Ucrania en febrero, Gerhard Schröder ha sido criticado por sus estrechos vínculos con el Kremlin y por su renuencia a cortar sus vínculos comerciales con Rusia. El ex canciller alemán ha visto cómo amigos y antiguos compañeros políticos le dan la espalda y el ex canciller está cada vez más aislado. Los socialdemócratas de centro izquierda, que ahora encabezan el gobierno de coalición bajo Olaf Scholz, han estado intentando durante meses que Gerhard Schröder renuncie a su membresía sin éxito. Bueno, después lo hicieron renunciar y hablaban también incluso de que este señor debería dejar de recibir su pensión solo porque
había sido en algún momento cercano a Vladimir Putin. Una cosa verdaderamente bestial, en el sentido de que no escalaron, se fueron directamente al castigo. Cabe señalar también, por otro lado, que todo lo que Schroeder señala lo han descalificado al decir, es que usted, Schroeder, en realidad está muy entregado y muy vendido a los intereses de Rusia. Usted es como algo así como el agente de Vladimir Putin en Alemania, de tal suerte que no merece ni pensión, no merece ni membresía, merece que todo el mundo lo aísle porque realmente no se ve que vayamos a ningún lado con usted. Euronews, esta otra fuente oficialista, también publica lo siguiente. Dice, ex canciller alemán Schröder cede y abandona el consejo de la petrolera rusa Rosneft, de donde pues lo habían hecho renunciar, esto ya desde el año 2022, y bueno, en ese momento le dijeron que había sido muy criticado por mantener sus vínculos con Putin a pesar de la invasión rusa de Ucrania, y que finalmente el Parlamento alemán sí le quitó los privilegios que le permitía la Constitución. Así que Alemania, siendo Alemania, le quitó los privilegios. ¿Qué privilegios? Bueno, primero, ¿por qué? Pues porque se había negado a condenar la invasión rusa de Ucrania, y después le quitan la pensión y dicen no es digno. Mientras no condene en los términos que se lo exigimos, no nos sentimos a gusto con él. Y bueno, pues en consecuencia, Schröder acusa que Estados Unidos no permitió la paz de Ucrania con Rusia. Y esto le empezó a dar la vuelta al mundo porque realmente la filosofía del gobierno de los Estados Unidos es que si quieres la paz te tienes que preparar para la guerra, y ya estaban preparando a Ucrania justamente para eso, de tal suerte que se habla de que se puede pues hablar de la paz, apelar de la paz, que esa sea la apuesta, que la paz sea la respuesta, pero dicen el gobierno de Estados Unidos no da tregua con eso. Y la razón principal es que vemos que la guerra le simboliza ganancias completamente a las grandes empresas como Boeing, como Northrop Grumman, como BAE Systems y la mismísima Lockheed Martin. Las acciones de estas corporaciones van para arriba en la medida que una catarsis bélica se da o tiene lugar. Síguele la pista al dinero, son las máximas. Síguele la pista al dinero y encontrarás en dónde está el verdadero motivo de interés, pero así tal cual, de estas grandes empresas. A ver, y es que es normal, si tú produces comida, si tú vendes comida y nadie te compra comida porque todos se pusieron a dieta, por cuestiones de salud, además, pues obviamente tú vas a querer que la gente rompa la dieta para que vuelvan a ir a tu restaurante. La industria del armamento, piénsenlo ustedes. Si de pronto la industria del armamento no tiene a dónde vender sus armas porque los grandes compradores prácticamente ya no le quieren comprar, entonces nada más hay que preguntarnos de dónde viene el hecho de que, uno, empiecen las guerras en un lado, dos, no permitan los acuerdos de paz en otro, y tres,
utilizan a las organizaciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para que no haya paz. Se oponen sistemáticamente a la paz en el Consejo de Seguridad, esgrimen argumentos de supuesto derecho internacional en la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero la realidad es que no dan tregua, no ceden en nada, y mientras tanto, los datos históricos de las grandes empresas nos dicen que entre más guerra, mejor. Lockheed Martin ha venido viendo ganancia tras ganancia, tan solo en el último año. Si tú revisas el último año de esta empresa, pues prácticamente sus datos, los resultados que va a arrojar es que tanto Lockheed Martin como Northrop Corporation, como Boeing, sus acciones para arriba, creciendo el valor de sus acciones. ¿Por qué? Porque es la inversión que va a la segura. Si hay guerra, va a haber consumo de artillería, va a haber consumo de armas, se va a necesitar GPS, se va a necesitar tecnología para la guerra, se reactiva una economía grande y entonces los inversionistas dicen, esta empresa va a crecer, a esa le tengo que invertir, a esa le tengo que comprar acciones ahorita que está barata, porque cuando crezcan, entonces yo vendo las acciones y me habré metido la diferencia entre cómo estaban al precio de la paz y cómo se elevaron sus acciones, el costo de sus acciones, hasta arriba. Entonces, si tú inviertes en una de estas empresas como Lockheed Martin, prácticamente inviertes en tiempos de paz, tendrás ganancias en tiempos de guerra, y siempre que te metas a ver los indicadores de estos actores de las relaciones internacionales, de los que cada vez se habla más, pero que todavía hace falta seguir hablando más, siempre verás que están en números negros, siempre con números verdes, números positivos, y casi nunca con números rojos. Entonces, una respuesta a quién se habrá opuesto a que Ucrania firmara la paz, en este caso con Rusia, bueno, pues ahí lo tenemos, ¿no? Las grandes empresas que son poderes fácticos en sí mismos. Síguele la pista al dinero y entenderás quiénes son los verdaderos ganones, porque los verdaderos ganones no están dispuestos a perder un solo centavo. Y una manera de evitar que se pierda dinero es justamente, uno, o provocando una guerra, dos, extendiendo las que ya hay, y tres, evitando que firmen la paz. Mientras tanto, van a seguir cotizando en bolsa, mientras tanto, van a seguir metiendo y vendiendo más. Entonces, una empresa que tiene un valor de una acción que va para arriba va a ser bastante buscada por los inversionistas. Los inversionistas tratan de buscar en la bolsa cuáles son las empresas más sólidas, más fiables, y ahí se encuentran justamente estas empresas: Lockheed Martin, Boeing, Airbus, no, todas estas, North Corporation. Y a nosotros nos venden que si el nacionalismo, equivocadamente conceptos piteros como globalismo, nacionalismo o soberanistas. Son categorías que realmente ni siquiera tienen un verdadero respaldo científico, ¿no? Nos venden ideas por aquí y por allá, nos venden ideología, cuando lo verdaderamente importante está en voltear a ver qué está pasando económicamente hablando con estos sectores, mis queridos alumnos digitales. Miren, ustedes, las grandes empresas de la guerra, dice Standard & Poor's, hay un repunte de fin de año
que es incierto, pero finalmente ahí está. Algunos sectores podrían despuntar y por acá se ve cómo el valor de las acciones de estas empresas, cada que se reactiva un conflicto, se va para arriba. Si ustedes me dijeran, oye, profesor, ¿ahorita en dónde nos quieres invertir? Pues directamente, de manera carente de ética, inhumana, diría, pues en estas, en todas las que tienen intereses metidos en la venta y comercialización de armas. Pero justamente eso es lo que inflama los conflictos o los evita. Es decir, evita que se pacifiquen, cabildean para que no se detengan. Profesor, entonces, ¿quién es el responsable de que Ucrania no haya firmado al final la paz cuando ya estaban a punto de dar el paso? Bueno, ¿Estados Unidos? Sí. ¿Solo Estados Unidos? No. ¿Joe Biden? ¿Joe Nerón Biden? No. No solo él. Pero entonces vemos el entramado de empresas detrás y decimos, sí, estas tienen una gran responsabilidad porque si el mundo se pacifica, entonces pierden dinero. Si el mundo se pacifica, estas empresas pierden su razón de ser, el sentido de crear armas, armas de punta, armas tecnológicas. Se ha considerado, por ejemplo, en el caso de Palestina, que a los palestinos, los israelíes los agarran de chivos expiatorios y Palestina es un campo de experimentación de armas, porque ahí no hay capacidad de respuesta. No, los palestinos no tienen capacidad de respuesta, la asimetría es enorme, pero ahí van probando armas que después van a venderles a los diferentes equipos o cuerpos de seguridad de otros países. Nada más pues para que lo tengan en cuenta y no me los engañen con conflictos, con conceptos, perdón, para evaluar ciertos conflictos que en realidad no tienen justificación. La mirada crítica tiene que ir a ver quién se beneficia del conflicto, quién se beneficia de que existan, de que se prolonguen, de que nunca terminen. Y entonces después seguiremos entendiendo por qué está el mundo patas para arriba como lo tiene.